Hola mis queridos amigos que ven otro video en mi canal. Hoy en esta serie de Saulo a Pablo tengo un privilegio muy grande de entrevistar a un hermano y muy amigo mío que se llama José, que nos saluda desde Costa Rica. Hola José, ¿cómo estás? Hola, hermano Wilber, qué gusto saludarlo y estar en su canal. Y un saludo para todos sus amigos que están en el canal también. Donde quiera que estén, reciban un cordial saludo de mi parte. Muchas gracias. Bien, para mí es una inmensa alegría tenerte acá y porque personalmente desde hace 2 años que no nos vemos, pero tenemos una historia maravillosa, pero en especial hoy nos vamos a enfocar en tu historia y qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque la mía ya la conocen los amigos del canal. Así que empecemos tal vez diciendo quién eres tú, háblanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es José Murillo, soy de Costa Rica, Centroamérica. Eh, Conozco del Evangelio, de la palabra de Dios desde hace muchísimos años Ujú. y ejerzo como abogado en Costa Rica durante muchos años, ya voy casi como 28 años de ejercicio profesional Ah, qué bien. y, y a la vez me gusta mucho predicar la palabra de Dios. Esa es como mi pasión y me dedico mucho al estudio de la palabra y siempre pedirle al Espíritu Santo que me dé luz y que Él sea mi guía. Qué bien, Bueno, ese soy yo, Wilber. qué bien, sí. Bueno, nosotros nos conocemos ya desde hace un par de años, para ser exacto, desde el 2011, me recuerdo la primera vez que te vi. Eh, 2011. a mí me gustaría que le cuentes, que cuentes acá en este video, cómo nos conocimos, en qué situación. Bueno, es muy interesante. Sí, Vamos a ver. por eso quiero, quiero que la cuentes, sí. Resulta que por situaciones de la vida, que yo al final llegué a la conclusión de que Dios me llevaba a conocer algo y a personas que no conocía y que no tenía una otra forma para conocerlas. Viajé a Guatemala y terminé preso en la cárcel en Guatemala. Y estando preso, desde el primer día que ya se me trasladó a un centro penal preventivo, eh, todas mis pertenencias ya no las tenía conmigo, entonces alguien ahí, otro interno, me prestó una Biblia y empecé a hacer estudios bíblicos el primer día, con Mm, un agravante de que como era extranjero, nadie quería estudiar conmigo, entonces ideé una fórmula en la hora que teníamos para Sol. Nos reuníamos en un pequeño lugar, unas 400 personas. Empecé a hacer estudios solo, pero en voz alta. Y ujú. así continué varios días, después de unas 3, 4 semanas de hacerlo. Una persona que nunca creí que estuviera interesado me dijo que si me podía hacer una pregunta y yo le dije, claro, claro, adelante. Yo estaba deseoso de que alguien se interesara, ¿verdad? Ujú. Resulta que esa persona me dice, hace 2 semanas usted predicó y me dijo que había predicado. Y me Ok. dice, yo tengo una duda. Y bueno, Ujú. él fue el primer miembro de esa pequeña iglesia que empecé ahí. Después se fueron agregando otras más eh, al año de estar ahí. Más de 70 personas se bautizaron, recuerdo, aceptando a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Después me trasladaron a otro centro penal y un día tuve la grata sorpresa que recibí la visita de Wilber. Eh, Ujú. Sí, Wilber Oro me me, recuerdo de que yo estaba un amigo mío él iba a visitar la iglesia porque llegó a oídos allá afuera de la iglesia de que se había formado una iglesia ahí dentro de la cárcel. Y entonces un pastor, amigo mío, fue y como que los estaba visitando
luego cuando te trasladaron, él me dijo, en el sector donde estás, en el distrito donde estás de pastor, trasladaron a un hermano, me dijo, que es de nuestra iglesia y ve a verlo. Yo en ese momento eh, estaba fundando otra iglesia en una cárcel, yo iba todos los miércoles y me recuerdo que ahí te vi por primera vez, fue una gran alegría y, y también una gran tristeza, te sé decir. Yo me hacía muy el fuerte, trataba por lo menos, cuando te iba a ver ahí, porque yo te veía, bueno, y tú te llamas José, para mí, como el José de la Biblia, una persona inocente ahí, y en esas situaciones, los amigos que nos ven saben que en Latinoamérica, pues las cárceles no tienen las comodidades, ni el trato, ni nada. Es muy inhumano. Y bueno, pues cuando salía casi en veces con lágrimas y toda la tristeza, yo quería llevarte para afuera, pero era imposible. Pero bueno, no es el tema ahora, sino el tema, ahí nos conocimos como amigos y también hablábamos mucho de la Biblia en la cárcel. Entonces, yo lo sé decir, lo reconozco, era un Saulo en ese momento, un pastor que predicaba muchos mensajes legalistas, tenía una imagen tergiversada de Dios, que me arrepiento mucho de eso, de tantas cosas que prediqué que hoy no las predicar. Eh, pero teológicamente compartíamos mucho. Cuéntame, ¿te creías, viéndote ahora, te creías en ese momento un Saulo? Bueno, yo creo que yo viví toda la metamorfosis que vivió Saulo. Ujú, Yo inicié predicando, pero fariseo completamente. No sé ujú. si cabe el término. Sí, Eh, sí. para mí lo importante era la ley de Dios y que la ley de Dios se tiene que obedecer, quieras o no quieras. Ujú, Y imagínense qué clase de estudios podía hacer, ¿verdad? Eran estudios muy difíciles, o sea, muy exigentes de cumplimiento, porque para mí era cumplir. ujú, Con su visita y con la de un amigo nuestro en común, Fernando, ujú, Fernando me empezó a enseñar sobre la gracia y sobre el amor de Jesús, y yo no lo aceptaba. ujú, Yo no podía creer que todo fuera por gracia y que yo no tenía que hacer nada. Yo estaba formado y me habían condicionado a que es mi esfuerzo lo que hace que yo sea salvo. ujú, Y así, y Fernando trató conmigo por 2 años. Después de 2 años, y con su ayuda Wilber también, yo pude entender que no, que yo estaba totalmente equivocado y que estaba malinterpretando la palabra de Dios y empecé a ver con una luz diferente la palabra. Y entonces empecé a llevar un mensaje diferente de amor, de gracia y de misericordia de parte de Dios para con todos nosotros. Y que Dios no es exclusivo, sino inclusivo. Que ya a partir de ahí yo podía ver a todas las personas como mis hermanos y como hijos de Dios, porque anteriormente yo decía, no, nosotros somos los hijos de Dios y ustedes no. ujú. ¿Por qué? Porque ustedes no obedecen la ley, ¿verdad? Exclusivista, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un paréntesis aquí, y es que Fernando es un amigo en común, pero que ya no pudo ver ese cambio en ti porque él fue asesinado, lamentablemente. Sí. Pero esperamos, eso va a ser una grata sorpresa para él en la resurrección, cuando nos vea y el cambio que ha transcurrido en nuestra vida, ese cambio tan positivo. Pues bien, cerramos paréntesis ahí. Entonces, por lo tanto, si tu teología era así, ¿cómo era tu imagen de Dios? ¿Cómo veías tú a Dios? Bueno, yo veía a Dios como un ser santo muy distante, Ujú, que como Él era santo estaba apartado
y yo no tenía un acceso directo, sino era un Dios que me obligaba y él demandaba de mí el cumplimiento. Y que si yo no cumplía o no obedecía al pie de la letra, iba a ser castigado, iba a tener problemas, iba a como a sentir que él se molestaba conmigo y su enojo me iba a causar eh, repercusiones, efectos negativos sobre mí, ¿verdad? Entonces yo para agradarlo tenía que hacer cosas que según a mi juicio había que hacer, ¿verdad? Como orar, como estudiar la palabra, pero no digo que eso sea malo, sino que lo tenía que hacer para agradarlo, casi No no porque, por conocer. no porque te nacía ese Claro, deseo, sino por sí, cumplir un requisito. exactamente. Levantarme de madrugadas a orar, hacer grandes ayunos, hacer cosas, o sea, ganarme méritos. Así veía yo a Dios. No, o sea, como un Dios, algo lejano a mí, algo que no conocía mis necesidades, sino que Él era santo, que Él tenía todo, que estaba apartado, reservado, y, y así, lamentablemente esa era la imagen que yo enseñaba de Dios, ¿verdad? Ese yo creo que muchos, los que hemos tenido esa imagen, la hemos predicado. También yo como pastor, imagínate, también lo prediqué durante muchos años, pero gracias a Dios hemos abierto nuestros corazones a la revelación que Jesús trajo de Él para nosotros, y pues eso creo que ha cambiado nuestras vidas de una forma muy, muy positiva. Bien, entonces te voy a contar algo que me lo reservé para la entrevista, nunca te lo había dicho. Y es que tú ya comentaste un poco acerca de cómo empezó ese cambio tuyo de Saulo a Pablo, o sea, de fariseo a ser un cristiano libre, por decirlo así. Eh, yo empecé mi canal de YouTube y hice un primer video. El video se llama Si Dios fuera ateo, y Si Dios fuera ateo, que es el primero que hice, lo pueden ver en mi canal. Entonces, con mucho miedo, te lo digo, porque yo ya no sabía en qué situación estabas tú desde que nos dejamos de ver. La última vez que nos vimos fue 2018, creo, 18, 19, 2019. Entonces dije, le voy a enviar este video a mi hermano. Y yo me esperé una respuesta negativa de ti. Te voy a ser sincero. Yo dije, él me va a decir, pero ¿qué estás predicando? ¿Quién es este Dios? Y vi que dejaste en visto el video y pasaron un par de semanas y no me contestaste. Y el prejuicio siempre, ¿verdad? El prejuicio, yo dije, bueno, él vio el video y seguramente piensa que estoy loco, y como somos amigos, por no ofenderme nada, no me contestó lo que pensaba yo. Después yo dije, ¿qué sentido tiene que yo haga este video? ¿Qué sentido tiene? Y le dije a mi esposa, ya tengo suficiente trabajo, que todavía mi tiempo libre a hacer videos. Y en ese tiempo yo no conocía a todos estos amigos que ahora están predicando este mismo mensaje también. Yo pensaba que como Elías, que era el único. De repente, casi al mes, me llega una nota de voz tuya, un mensaje de voz, eh, donde me agradecía de todo corazón y estaba súper alegre. Y te digo, tu mensaje fue la respuesta para mí, porque yo quería, dije, bueno, ya inicié este canal, como solo tengo un video, lo voy a borrar y ya no pasó nada, ¿verdad? Pero tu mensaje fue la respuesta para mí, ok. Porque yo dije, cuando subí los videos, ese video, dije, con una persona, dije yo, que encuentre, que acepte al Dios revelado por Jesús, eso me basta. Cuéntame cómo fue tu experiencia cuando viste ese video, el Si Dios fuera ateo. Bueno, te cuento y te voy a contar algo previo. Yo me puse a leer un libro eh, que me enseñaba que yo, siendo cristiano, podía ser un esclavo Uh -huh. y esclavo de Satanás.
y me refiero a Romanos capítulo 7. Estudiando Romanos capítulo 7 bien profundo, cuando el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y empecé a estudiar y tenía dudas sobre, yo decía, ¿soy hijo de Dios o soy un esclavo? Y no soy libre. Y hay alguien que me obliga contra mi voluntad a hacer cosas que yo no quiero, pero que no me puedo liberar porque soy esclavo. Y ese esclavizador es cruel. Entonces, cuando usted mandó el video, era también la respuesta a muchísimas preguntas que tenía. Y dije yo, sí, es que, claro, tengo un problema. Yo he tenido un concepto equivocado de Dios y de Jesús. Y entonces, gracias a su video, se me quitó como un velo que tenía frente a mis ojos y pude empezar a ver a Dios diferente y a entender por qué Jesús predicaba cosas diferentes. Por ejemplo, pude entender por qué Jesús dijo en una ocasión, si alguien te pide, un romano te pide que lleves la carga 1 milla, llévala 2 millas. O empecé a entender por qué Jesús un día dijo, ustedes tienen que amar a sus enemigos. Usted tiene que orar por los que te ultrajan, te hacen daño. Entonces yo dije, wow, lo que Wilber me está diciendo es lo que mi corazón, mi espíritu me andaba buscando y no encontraba, ¿verdad? Exacto. Entonces usted fue la respuesta a muchísimas preguntas, pero más que respuesta fue como un bálsamo para mi espíritu. Una confirmación a eso que ya tenías ahí, Claro, a ese movimiento que estaba haciendo el Espíritu Santo ya en tu vida. exactamente. Y gracias a sus videos, porque no solo escuché el primero, he escuchado todos. Y los trato de hacer míos con su autorización, que yo te la he pedido, para predicarlos también, para transmitir ese mensaje de que si Dios fuera como nosotros creíamos que era, él mismo rechazaría esa imagen y sería ateo, ¿verdad? No lo acepta. Y Exacto. aprendí que Dios me ama a mí y ama a todo el mundo, a Amén. todos. Así, sin excepción de Porque personas. claro, la posición que nosotros teníamos es que yo era hijo de Dios y las demás eran criaturas, ni siquiera llegaban a seres humanos, eran criaturas, imagínense usted qué Qué, posición qué más delicada. exclusivista, ¿verdad? Qué racistas espiritualmente Claro, éramos. xenofóbico Sí. totalmente. Sí. Y gracias a sus videos, soy un hombre feliz ahora y predico de ese amor de Dios. Gracias a Dios que me alegra. Tú también mencionaste un libro que te ayudó mucho, que fue, según lo que entendí, lo que empezó a hacer ese movimiento en ti de no estar conforme con el Dios en el que habías creído y el que estabas conociendo. Eh, Tal vez nos puede servir mucho si nos compartes el título y autor del libro. Sí, el libro se llama De la esclavitud a la libertad. El Es muy esclavito. amplio, es un libro y explica en muchos capítulos y es escrito por F.T. Wright. Ok. Entonces ahora podemos escribir, hermano Will, Yo lo sí, dejo en la descripción aquí para los que quieran sí, conseguir el libro. esa lectura se la recomiendo. Bien, tú ya has mencionado un poco, que dijiste que eres muy atrevido y has hablado un poco acerca de este nuevo Dios que es conocido, ¿verdad? Nuevo para nosotros en el sentido que antes lo conocíamos diferente. ¿Cómo ha sido, tal vez muy corto, no tienes que ahondarte en detalles, pero cómo ha sido la recepción de ese Dios que has predicado tal vez en tu iglesia, en tu familia? ¿Has tenido resistencia o has sido bien aceptado? Bueno, yo traté de interiorizar, investigar y estudiar mucho la palabra de Dios para ver si esta nueva luz tiene asidero en la palabra de Dios. Y una vez que ya convencido y sentía esa paz que solo puede provenir del Espíritu Santo, me di a la tarea de predicarlo en la iglesia. En la iglesia va toda mi familia y entonces
empecé a predicarlo porque para mí era un motivo de suma alegría. Claro. Era algo muy, muy bonito, porque inclusive eso hasta cambió mi manera de orar que yo tenía. Hizo Wow. muchos cambios en mi vida y dejé de luchar contra el pecado porque aprendí otra cosa, que ya no eran mis fuerzas. Pero resulta que esa emoción se me fue no apagando, pero sí produciendo una tristeza muy profunda, porque pude ver cómo la congregación o mis hermanos donde yo predicaba, iba a predicar ese tema, no, no aceptaban el mensaje de un Dios que ama, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, de un Dios que no está para castigarlo. Y yo les decía, vea hermanos, cuando Dios se acerca a los hombres curiosamente confunden, creen que Dios viene para castigar y que entonces tenemos que hacer como hizo Adán y Eva. Cuando se acercó Dios, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Escondieron. Pero Dios venía a vestirlos porque estaban desnudos y porque la solución de ellos, que eran hojas de higuera, no era la solución. Dios no venía a criticarlos, a regañarlos, a maltratarlos o a dar muerte. Exacto. Y entonces se me empezó a complicar mucho porque yo predicaba constantemente, digamos, los sábados, por ejemplo, y en mis predicaciones la gente hacía mucha ¿Rompían mucho? interrupción y no aceptaban a un Dios que los ama. Ellos quieren un Dios que castigue, un Dios celoso, un Dios como el Dios de los paganos, ¿verdad? Un Dios exigente. Y fue muy problemático, hermano Wilber, predicar así en la iglesia, porque ya, es más, en algunas ocasiones no se me dejaba ni siquiera terminar. El ataque o la persecución era difícil. Es interesante, la verdad que yo comprendo también a las personas que no quieren aceptar a este Dios porque en lo personal yo viví mucho tiempo así. Yo creo que todos tenemos nuestro tiempo para aceptar esa revelación, ¿verdad? Porque que nos trajo Jesús a través de, o sea, que Dios nos mandó a través de su Hijo Jesús, porque eso es una luz intensa. Yo lo veo así como que es una luz, como Saulo cuando se vio con Jesús, una luz enceguecedora, ¿verdad? Que hasta lo dejó ciego un par de días. Y creo que necesitamos un tiempo, pero sí es triste ver de que, como tú lo dijiste, hay quienes que están más contentos con ese Dios pagano que con el Dios que nos vino a revelar Jesús, ¿verdad? El de amor ágape. Pero sí, es complicado. Y así es la pregunta porque eh, varios que ven el canal me han comentado lo mismo. O sea que es algo que lamentablemente se ve en varios lugares donde es rechazado este mensaje e incluso está perseguido. Pero ahora cuéntame con tu familia, ¿cómo fue la recepción de ese mensaje de ese Dios que es solo amor, que no es bipolar? Bueno, en un primer momento se quedaron como en shock, no sabían qué hacer, ¿Qué le pasa a porque, este? porque es el papá, el esposo, ¿verdad? El que está predicando. Pero yo creo que ellos empezaron a ver también una transformación en mi vida que ya no era humana. Se empezaron a ver cambios y cambios, y yo creo mucho en el testimonio, entonces empezaron a ver y empezaron a apoyarme y a estudiar también, y a estudiar, y por ejemplo ahora les encanta escuchar al pastor Barrios, por ejemplo, Qué eh, bien. y los mensajes de Wilber, y ya saben mucho, ¿verdad? Y ahora cuando predico, que les predico a ellos, estamos en una sintonía. Vieras que gracias a Dios, y eso sí se lo agradezco mucho a Dios, toda mi familia me apoyó, y no solo que me apoyó, sino que ellos han visto a un Dios diferente al que conocían. Y se han Y convencido por ellos mismos también, ya, ¿verdad? Que es lo más ya están importante. convencidos por ellos mismos. Y yo les explicaba lo que hablábamos antes, por ejemplo, por qué Jesús no fue aceptado por su pueblo.
a los suyos vino y los suyos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque Jesús vino a predicar una verdadera imagen de Dios. El enemigo durante siglos distorsionó la imagen de Dios y Jesús vino a demostrar quién es Dios verdaderamente. Y entonces la gente dijeron, no, 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 nosotros no queremos a ese Dios. Y me acuerdo de una de sus predicaciones muy buenas, ¿verdad? Para ellos, el Dios de ellos era para Israel, no para los romanos o para cualquier otra nación. Dios no quería a los asirios, por ejemplo, según el concepto israelita, ¿verdad? Dios quería solo a Israel. Y cuando alguien llega y predica que Dios es para todos y que Dios ama a todos y nos manda a amar a todos, no importa su credo religioso, no importa su cultura, no importa absolutamente nada, ni su posición económica, cultural, de educación. Nada. Dios ama a todos por igual. Bueno, a los que lo aceptamos nos da mucha paz, ¿verdad? Y a mi familia también. Fue muy bien aceptado el mensaje. Qué bueno, me alegra mucho. Y esto nos lleva a la última pregunta, ya, que ya has mencionado ahí, ya has dado algunas pinceladas, pero mi última pregunta para ti es, ¿qué cambios ha hecho este Dios que te vino a revelar Jesús en todos los aspectos de tu vida? Menciona los que quieras, ¿no? Son muchos Muy los bien. aspectos de la vida, pero los que quieras. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, este Dios me ha traído paz. Ya no tengo la angustia de hacer cosas para salvarme. Ahora las hago porque me siento salvo, pero no para ser Buenísimo, salvo. buenísimo. Ahora, y esa paz yo creo como que contagia, ¿verdad? La gente me dice, bueno, es que veo algo diferente en usted y en el trato, en el diario vivir, digamos, imagínense mi profesión, abogado. ¿Y qué hacen los abogados? El litigar, digamos, juicios, y cómo más bien en los últimos meses he sido un conciliador y arrimo a las partes más bien para que se amiguen, se arreglen y que solucionen sus conflictos de manera no a través de una sentencia judicial, sino de un arreglo entre ellos, que ellos le digan al señor juez, vea, señor juez, queremos solucionar este conflicto y de esta forma. Y el juez lo que hace es avalar la decisión de ellos. Amén. Estás aplicando la justicia divina en la justicia terrenal. Es que como se hace parte de uno, ¿verdad? Y Claro. entonces, ya cuando oro, ya no oro a un Dios que está en su trono, que está en el cielo, sino a un Dios que es mi papá y que yo soy su hijo. Y él como mi papá, yo le hablo como un hijo le habla a su padre, ¿verdad? Y él me habla como un padre le habla a su hijo. Ya no es aquella diferencia de santidad, de alejado, sino alguien muy cercano, ¿verdad? Es papá que Y está ahí. eso me ayuda hasta cuando voy por la carretera. Ustedes saben que, y si no saben, les contamos, en Centroamérica los latinos a veces somos un poco indisciplinados manejando, por ejemplo. Y entonces ya en lugar de sonar la bocina, ya en lugar de hacer eso, más bien uno dice, pase adelante, no se preocupe, avance usted, ¿verdad? O sea, se refleja hasta en el comer, en el vivir, en todas las facetas. La parte espiritual no es un asunto aparte al diario vivir, es una sola cosa, es una Todo sola es vida. espiritual. Claro, y entonces hasta para dormir, ¿verdad? Dormir con paz. Amén. Y, y saber uno que hay alguien que lo cuida. Y es mi papá el que está cuidándome, ¿verdad? Y me siento su hijo. Y entonces ya entiendo la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Él nunca recibió la reprimenda, el castigo de su padre, sino que fue un abrazo, le puso anillo, lo vistió con, con, con ese traje, como dice el libro de Isaías, ¿verdad? Con un manto de justicia te cubro. Entonces, la verdad es que casi no puedo puntualizar porque veo que es como en todos los aspectos de mi vida he visto una transformación, pero ya no
haciendo un esfuerzo, sino como que brota Natural. natural. Es algo Amén. natural en mi vida. Eso es exactamente lo que quiere nuestro Dios, que lo dejemos a Él, que su amor entre en nosotros y ese amor hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Pero nosotros hemos estado acostumbrados a nosotros decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y a que se esfuercen para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Ahora quiero que tal vez puedas darle qué sé yo, hay gente que tal vez justo en este momento está viviendo la situación que tú viviste hace algún tiempo, donde estaba dentro de sí ese conflicto. Bueno, pero es que esto es lo que he aprendido por generaciones, esto es lo que me han enseñado. Y ahora veo esto y hay un conflicto porque yo lo viví también. Uno no duerme, pasa noches sin dormir pensando. Eh, ¿Qué aconsejarles a esas personas que están ahora en este conflicto, que tal vez tienen miedo de decir, es que si yo pienso así, que si yo voy a ser rechazado o voy a ser infiel a lo que me han enseñado durante generaciones? ¿Qué decirle a esas personas? Vean, es importante. Yo creo, y mi recomendación es que debemos dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y dejar de luchar nosotros por hacer la obra. Yo sé, y se lo quiero explicar así, hermanos, donde usted esté, en cualquier lugar que usted esté, se lo voy a explicar así. El pueblo de Israel predicó durante siglos en las sinagogas, en sus hogares, en su trabajo, por la calle, que el Mesías iba a venir. La ilusión de toda jovencita, de toda señorita era ser la madre del prometido. Y cuando llegó, la gente estaba, ¿cómo podría decir? Estaba tan descuidada, a pesar de que lo habían estudiado en toda su vida, estaba tan descuidada que no reconocieron que Dios se hizo carne, se hizo hombre para estar con nosotros, para que nosotros lo recibiéramos como la solución a nuestros problemas personales. Y nunca fue aceptado. Es más, es la primera vez que se dio muerte a un ungido del Señor. Ahora, yo lo que digo, no luches. Con Dios no se lucha. Viva el mensaje, disfrútelo. Hable usted con Dios, pregúntale. Hágale sus preguntas, sus dudas. Dios nunca se va a molestar que usted le diga, mire, Señor, es que yo no creo tal cosa. Él nunca se va a molestar. Él, a través del Espíritu, o va a poner en personas que le digan lo que usted necesita saber. Porque vea, mi querido hermano, hermana, hermanito, hermanita, quien sea, la paz y el contentamiento que usted puede llegar a disfrutar conociendo que Jesús es tu papá, que te ama, que te acepta tal y como eres. Donde estés, usted no se preocupe. No es que usted tiene que salir de una iglesia para entrar a otra. No, donde esté. Dios te ama, te acepta. Y sé que eso va a traer persecución, va a traer fuego. Si a Jesús le pasó y él dijo, si a él le pasaba, a nosotros nos iba a pasar. Pero ese no es un problema. Que haya lo que haya, usted va a tener gozo en su vida, usted va a tener paz, va a tener contentamiento. Y va a empezar a experimentar lo que Dios quiere que usted experimente. Dios quiere que usted sea coheredero con Cristo Jesús. Dios tiene muchísimas cosas para darnos. Y lo que tenemos que hacer es recibirlas, porque el ser humano, curiosamente, rechaza a Dios. Cuando Dios se acerca, decíamos antes, el ser humano cree que Dios viene para condenar, para matar, para quemar. Pero Dios no viene a eso. Dios viene para darte bendición, para abrazarte, para darte dicha, felicidad, para darte paz.
Y cuando usted entienda esa paz que Jesús hablaba, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces, vea, hermano y hermana, los problemas se van, porque es más poderoso el que lo ha prometido. Bueno, Wilber, ese es mi consejo para... Me emociona escucharte, me emociona, la verdad, es increíble, es que no tiene precio escuchar esas palabras. Yo que te conozco, que sé cómo éramos, y escucharte hablar así ahora no lo puedo describir, es una alegría, me emociona escucharte. Y ese es nuestro deseo, por eso planeamos esta entrevista, para que muchos otros experimenten eso también. No es que nosotros seamos gente perfecta, no es que nosotros simplemente, me quedo con esa frase que dijiste, hemos dejado de luchar. Y se me vino a la mente una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Te dejo ganar, que si no la conoces la dejo aquí, voy a dejar el link en la descripción, que habla justamente de eso. Él dice, me ha vencido tu amor. Déjanos vencer por el amor de Dios, dejar de pelear contra el amor de Dios. Dejar de pelear y que Él sea el que nos venza, que nos vence ese amor, dejarnos ganar. Pues el tiempo pasó volando, pero fue muy enriquecedor esta entrevista contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que apartaste un mediodía de tu trabajo para esta entrevista, así que te lo agradezco mucho. Y bueno, gracias por tu tiempo, por este poderoso testimonio. Yo sé, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para muchos que lo van a escuchar, que quizás están pasando por esta situación ahora o la van a pasar, o ya la pasaron y pueden identificarse contigo ahora y decir, ok, no soy el único que vivió esto, hay otros más. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y bendiga a tu familia y con todos los que te rodees. Que tengas un excelente día entonces y seguimos en contacto. Amén, bendiciones. Okay. Y saludos para todos los que nos escuchan.